Amén. Gracias, hermano Sebastián, por esa oración maravillosa. Eh, yo creo que Dios actúa y está actuando en este momento por fe, y Dios va a libertar, Dios nos va a librar. Hay muchos que están enfermos, muchos que están con problemas, no tan solamente problemas físicos, también psicológicos, y yo creo que Dios tiene el poder para hacer todo, como dijo uno por ahí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es poderoso, así que tengamos fe de que Dios va a hacer el milagro, la obra sobre esta pequeña Florencia, sobre nuestro hermano eh, con este problema de cáncer. Creo que el hermano Ariel en su pareja, ¿cierto? Dios sea obrando milagros, porque nosotros que estamos acá y se nos ven nuestras caritas, y nosotros somos un milagro. Todos somos un milagro del Señor. Dios ha hecho distintas cosas en cada uno de nosotros, y todos le agradecemos. Amén. Yo siempre me tomo un minuto más, no importa, porque la verdad es que estoy contento, estoy feliz, porque soy de Cristo y porque tengo, hoy aquí estamos todos juntos en armonía. Así que nuevamente nos tomamos este tiempo para dar gracias. Veo a mi hermana Elisa, de que Dios las bendiga, a mi hermana Glorita, a mi hermana Yani, mi hermano Yerko, hermano Osvaldo. Todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Todos son tan importantes, todos son tan necesarios, y a todos los amamos, y todos queremos compartir este mensaje el día de hoy, y que todos podamos compartir esto maravilloso que es la identidad del Señor. Amén. Bueno, yo tengo un pequeño power que voy a tratar de subir, así que me van a tener que esperar un poquito para poder subir este PowerPoint, para que así esto sea un poquito más didáctico. Ahí está preparando la diapositiva. Ahí está, porque esto se carga. Ya, ahí sí. Ya, estupendo. Sobre si me veo ahí como un poquito raro en la imagen, pero cuando se carga queda así. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. A ver. Ya, bueno. Ya, y comenzamos con este devocional, hermanos. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús, porque esto tiene que ser guiado por Él. Amén. Aunque nosotros lo preparamos, estudiamos, leemos, colocamos nuestro formato, nuestro esquema, muchas veces Dios saca todo eso y es Él el que habla. Así que esperemos en esta hora que Él sea hablando. Y bueno, nosotros hemos tomado un tema que es muy importante, que decía nuestro hermano Sebastián, y este tema es la identidad. ¿Ya? Vimos nosotros un capítulo de esto que lo vimos la semana pasada, que estuvo bastante bonito, bastante didáctico, hermoso, conciso, fue algo precioso, donde aprendimos un poquito respecto de la identidad. Y hoy día quiero complementar, digamos, esa enseñanza que tuvimos el día lunes con un tema al cual yo he querido llamar reflejos de identidad. Amén. Reflejos de identidad. Un segundito. Bueno, y estos reflejos de identidad, ¿qué tiene que ver? Ahí usted ve un paisaje, ve el cielo, ¿cierto? Ve cómo hay un reflejo en el agua. Y lo que queremos en este caso expresar primero es entender qué significa un reflejo de identidad. Un reflejo, nosotros sabemos que es cuando la luz rebota y las partículas crean una imagen y que visualiza a algo o a alguien en cierta superficie. Por ejemplo, el cielo se visualiza en el agua. Amén. Porque es clarito y eso visualiza y genera una imagen que es el cielo, como si hubieran dos cielos. Amén. Eso es un reflejo, pero
¿qué es una identidad? Nosotros la semana pasada vimos que identidad es algo que son características o cualidades que nos diferencian de una persona con otras personas, con otro grupo, que nos hacen únicos, nos hacen especiales. Amén. Y queremos tomar nuestro texto inicial, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. No sé si estoy viendo, aquí parece que estoy, no sé si estoy, me corro para acá, para allá, para allá, para allá, no sé para dónde. A ver. Aquí estamos súper tecnológicos. Vamos a correr ahí, ya, para que no les moleste. Entonces, la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos una obra maestra de Dios. Dios se sentó y dijo: voy a crear algo maravilloso, algo precioso, y creó una obra maestra. Y aquí estamos nosotros. Ahí estoy viendo la obra maestra ahí que creó con pincel ahí a nuestra hermana Vivi, a nuestra hermana Gloria, ahí a Marcelita, las creó, pero todas ahí con pincel, ahí nuestra hermana Elisa, ahí, todas preciosas para el Señor. Y creó también, puso en nosotros un propósito, y a fin de que hagamos las cosas buenas, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que tomar esta escritura que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios y empezar a desglosar algunas cosas, pero lo principal es que Dios nos preparó para algo bueno. Él tenía cosas buenas preparadas de antemano, pero esas cosas buenas no son, digamos, no se van a impartir solas, necesitan ciertos vasos en los cuales tienen que ser usados para que se impartan, ¿ya? La obra de Dios tiene que también trabajar. Amén. Y nosotros somos el reflejo de la identidad de alguien cuya identidad es única, y compartimos el reflejo de la identidad de alguien. Pero usted dirá, ¿de quién es? Exactamente de ese personaje tan maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Es la identidad de Jesús. Amén. Y quizá dicen, oye, que está maquillado Jesús. Es lo que encontré. No encontré al Jesús de Nazaret primero, así que, pero está todo un actor de cine ahí, al que quedó, pero es lo que hay. Amén. La identidad de Jesús es lo que tenemos que nosotros reflejar. Amén. Y esta identidad, hermanos, es, digamos, ciertas características o ciertas cualidades las cuales trajo Jesús a esta tierra. Él llegó a esta tierra y Él se hizo notar, pero inmediatamente. Se hizo notar con hombres, mujeres, personas importantes. Él generó, digamos, marcó, produjo cosas en muchas personas. Amén. Como también las marcó en nosotros, a pesar de que no lo vimos, pero le conocemos. ¿Y por qué le conocemos? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque conocemos su obra, conocemos su palabra, hemos leído, sabemos quién es Jesús. Amén. Y para los que no lo saben, Jesús es nuestro Salvador. Amén. Para los que no lo saben, Cristo es quien dio su vida por ti y por mí. No importando nuestra condición, Dios dio su vida por ti y por mí. Amén. Es parte de una de sus cualidades que vamos a identificar. Pero la pregunta que hacemos es la siguiente: ¿cuál es la identidad de Jesús? Amén. Y vamos, yo creo que más de algunos se desmutea aquí. Estoy medio complicado por el formato aquí porque como que me cambian para ver a las personas, pero si alguien podría decirme, ¿qué piensa? ¿Cuál es la identidad de Jesús? A ver, yo no lo conozco, pero me gustaría, no sé, hermano David, usted podría decirnos para usted, ¿cuál es la identidad de Jesús? Creo que la identidad de Dios
es la misericordia Amén. hacia nosotros, el amor puro. El amor, la misericordia. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Correcto, hermano David. Está, pero estamos listos para Soy hijo pródigo. un maratón de... ¿Usted hijo pródigo? Amén. Vamos a hacer un maratón de preguntas, hermano David. Parece que usted va a ganar por lo que estoy viendo, ¿no? ¿Ah? ¿Quién más? A ver. Nuestro hermano Manuel Valderrama. ¿Qué es para usted? ¿Cuál es la identidad de Jesús, hermano Manuel? ¿Está nuestro hermano Manuel? Parece que no. A ver. Quizás fue el baño. ¿La hermana Paulina estará? Me acaba de llevar el Señor. No, por hermana Paulina. ¿Cómo la va a llevar a usted nomás? Pues nos tiene que llevar a todos. No estoy, el Señor me llevó. En realidad que para mí la identidad de Cristo es como bien especial, pero es como decía el hermano, por sobre todas las cosas el amor. El amor. Él es el amor, que la Biblia dice que Dios es amor, Él es el amor, es el amor personificado. Amén. Y de ahí viene todo lo que conlleva lo que decía el hermano, la misericordia. Eso es lo que yo creo, no sé, aquí voy a aprender con usted. Amén. Bueno, estamos en lo correcto porque efectivamente es una de las cualidades que conforman la identidad del Señor. Y vamos a nombrar algunas. Amén. Tenemos, como usted dijo, el amor, en primer lugar. Tenemos la humildad, el perdón, la compasión, la paciencia, la honestidad y la obediencia. Solamente nos vamos a centrar en 7 cualidades que pertenecen a la identidad de Cristo. Amén. Vamos a tratar de hacerlo lo más conciso, más rápido posible esto, para que no lo alarguemos mucho, pero vamos a comenzar inmediatamente y vamos a hablar un poquito respecto al amor. Amén. Mire, la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 9 y 10, y nos dice lo siguiente, Jesús hablando, fíjese, el amor hablando, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjese, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Sí? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjese que acá lo que se está haciendo ver es que lo que Dios dice es que primero Él es amado de su Padre. Nosotros somos amados de nuestro Padre, ¿cierto? Pero dice que para permanecer en el amor, ¿qué tenemos que hacer? Guardar ¿qué cosa? Los mandamientos. Amén. Leamos la escritura de nuevo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Le está hablando a sus discípulos. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Me entiende? Este es el amor de Cristo, el amor del Señor, que nos enseña a nosotros. Es parte de la cualidad del Señor, de la identidad de Dios, que es guardar la palabra. ¿No se recuerda una escritura por ahí que dice con qué limpiará el joven su camino? ¿No es con guardar la palabra del Señor? El guardar la palabra nos hace en este caso permanecer en el amor de Cristo, permanecer en el amor de Dios. Porque cuando guardamos la palabra, nosotros practicamos el amor. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, Dios nos amó, Juan, ¿cierto? Nos habla respecto de que Él dio su unigénito, ¿cierto? Para que todos pudiéramos ser salvos. Él entregó, en este caso, amor a cada uno. Y puede que sea una palabra, pero la verdad es que Dios
ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Dios derramó su amor por todo el mundo. Y acá es donde me quiero centrar, porque hay muchos que piensan que todos somos, y quiero hacer un punto aparte, todos somos hijos de Dios. Dios, cuando creó el mundo, Él hizo una creación. Él creó al hombre, creó a la mujer. Pero cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, cuando nosotros entramos en el amor de Dios, cuando nosotros le aceptamos, cuando nosotros nos allegamos a Él, porque dice la Escritura que Él vino, ¿cierto? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron, nosotros que le hemos recibido, ¿qué pasamos a ser? Hijos de Dios. Antes esto era solamente para el judío. El amor era solamente para el pueblo judío. Los gentiles estaban afuera. Pero ahora el amor es para todos. El amor se derramó por todo el mundo. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es parte de la cualidad, es parte de la identidad de Cristo. Y también es parte de lo que tiene que ser reflejado en nosotros. Es importante, es sustancial, tiene que estar, pero incluido en la médula de nuestros huesos del amor. Y la verdad es que muchas veces hablamos de amor, pero no practicamos amor. Y ahí es cuando muchas veces nos caemos. Vivimos en una, de cierta forma, burbuja y hablamos de ciertas cosas, pero no lo practicamos. Así que ayúdenos el Señor a practicarlo, a hacer este amor con otros y también de mantener en este caso el amor guardando la palabra del Señor. Porque guardando sus mandamientos permanecemos en el amor del Señor. Amén. Luego tenemos la humildad. Miren qué hermosa esa imagen del Señor lavando los pies de uno de sus discípulos. ¿Qué le dice a usted eso? ¿No fue Dios humilde cuando estuvo acá? ¿No nos enseñó eso, digamos, a través del lavamiento que muchas veces se hace, el lavamiento de los pies? Mire, Dios en Filipenses capítulo 2 versículo 7 nos dice que sin embargo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Siendo Dios, no se consideró Dios, sino que Él se despojó de esto, de esta divinidad, para hacerse semejante a los hombres, como un siervo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, fíjese que los siervos no eran cualquier cosa en la antigüedad. Los siervos eran esclavos. Por lo tanto, un siervo es alguien que obedece a su señor. O sea, ¿qué más humilde que un siervo? Imagínese un esclavo donde el patrón cada día, oye, ¿sabéis qué? Anda para allá, anda para acá, hace esto otro, tráeme acá, tráeme allá. Y el siervo, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, todo el rato, sí señor. O sea, ¿qué más humilde que un siervo? ¿Qué más humilde que un esclavo? O sea, el esclavo ni siquiera tenía libertad, claro, libertad para ciertas cosas, pero para la mayoría no, ¿ya? Porque todo pertenecía a su Señor. Y es lo que nos dice la palabra en Filipenses también, hablando Pablo, que Él se despojó, ¿ya? De sí mismo, de su divinidad, de su poder, porque como Dios, Él podía destruir a los romanos, podría destruir al emperador, podría hacer como lo esperaban muchos de los judíos, porque esperaban que el Mesías viniera y fuera y batallara contra el imperio romano y ellos pudieran en este caso salir de la esclavitud que también tenían como pueblo de Israel. Amén. Pero no, Él vino al propósito que Él tenía, se humilló y dio su ejemplo para con nosotros. Y eso también es parte de la identidad del Señor, es parte de la identidad de Cristo. Amén. Entonces, amor, humildad. Amén. Seguimos con la siguiente cualidad. Tenemos el perdón. Qué maravilloso es el perdón. ¿Cuántos se sienten perdonados por Cristo?
¿Cuántos se sienten perdonados por Dios? Qué maravilloso, hermanos, cuando uno siente que Dios los ha perdonado, que uno se ha equivocado, porque ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Muchas. Todos los días nos equivocamos, tenemos algo de que arrepentir. Pero cuando recibimos el verdadero perdón de Dios, nos liberta. La justicia de Dios nos liberta, el perdón de Dios nos liberta. Somos libres, andamos de otra forma, es como que, no sé, en la mañana nos cambiamos, somos más bellos, tenemos más luz. Y es verdad, porque hay algo que nos libertó. Jesucristo nos libertó del Calvario, de la muerte. A través del perdón, hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Hay algunos que no toman el peso de esto, pero es algo maravilloso que hoy pueda yo levantar mis manos, pueda glorificar al Señor, pueda alabar su nombre, pueda sentir su presencia, pueda decir aleluya, pueda levantarme. Es la libertad que Dios nos ha dado, y esta libertad fue a través del perdón, porque Él trajo sobre sí los pecados de la humanidad y reconcilió juntamente con Cristo, nos reconcilió, porque antes el pueblo de Israel con el pueblo gentil había algo que los dividía, pero el Señor nos reconcilió a través de su sacrificio en la cruz, y a través del perdón hoy somos libres. Bendito sea el nombre de Jesús. Lucas 23, 33, 34 dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, dice la palabra, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjese, yo me pongo a pensar un poco en la situación. No me pongo en los zapatos de Dios porque no podría, pero me pongo a pensar en la situación del Señor en su momento. Y fíjese, fue un hombre que primero fue aprendido, fue azotado, se rieron de él, lo escupieron, clavaron una lanza en su costado, caminó como un madero de la cruz hacia el Gólgota para ser crucificado, y según los estudiosos, el madero de la cruz pesaba 300 libras, son más o menos unos 136 kilos, imagínense. Mientras él caminaba, también se mofaban de él, echaron suerte sus vestidos, fue golpeado, clavaron sus manos, clavaron sus pies, pusieron una espina una corona de espinas, sobre su cabeza. Y aún así, en su momento, después de todo este sufrimiento que él pasó, él solamente mira, ve, observa, se da cuenta de los que están haciendo esto, entiende cuál es su propósito, y él solamente dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay una palabra mala, no profesó una maldición, porque él en ese momento también era hombre. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hemos quemado, nos hemos clavado, cuando estamos martillando, cuando estamos haciendo algo, nos duele, nos enojamos? Imagínense el sufrimiento que Dios tuvo en el Calvario de la cruz. Pero él, a pesar de todo eso, él recibió todo eso, mi hermano, y te perdonó y me perdonó. Y esa es una de las más grandes cualidades de la identidad de Dios, y es alguna de las cuales también tenemos que reflejar como hijos del Señor, como cristianos. Tenemos que aprender a perdonar, aunque cueste, aunque nos duela. Tenemos que aprender a perdonar. Bendito sea el nombre de Jesús.
Otra de las cualidades también que el Señor tuvo fue la compasión. Y tomamos en este caso el libro de Mateo capítulo 15, versículo 32, donde Jesús, llamando junto hacia sus discípulos, dice que les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Fíjese, también Dios se preocupó de aún los que lo seguían, porque hubieron una gran multitud que lo seguían por los milagros, lo seguían por todo lo que Él hacía, las sanidades, todo lo que el Señor constituía, lo seguían por eso, y había una gran multitud que lo estaba siguiendo. Y Dios también tuvo compasión de ellos, se preocupó de que ellos no se fueran sin comer. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Hemos tenido alguna vez esa compasión para con otros? Muchas veces pasamos, vemos, no sé, yo paso muchas veces por el centro porque mi esposa trabaja ahí en el centro, en Plaza de Armas, y generalmente se te acercan y te dicen, sabes, tienes dinero, tienes esto acá, y pocas veces alguien se te acerca y dice, sabes que tengo hambre, ¿me puedes regalar algo para comer? Pero ¿a cuántos le ha pasado alguna vez que alguien ha venido y le ha dicho, oye, sabes, tengo hambre? Bendito sea el nombre de Jesús. También es parte de la cualidad, de la característica que debe formar nuestra identidad como cristianos, la compasión. Tenemos que también ser misericordiosos con aquellos que necesitan. Amén. Otra cualidad también de Dios fue la paciencia. Yo sé que aquí muchos nos caemos bastante, porque algunos somos polvoritas, y cuando nos ponen un poquito contra la espada y la pared, salen los Claudio Reyes, los Juan León. No, dice que no, hermano Juanito, no, hermano Juanito es una ovejita. Amén. No salen nuestro lado. ¿Cuántas veces Jesús, mientras estuvo acá en la tierra, fue increpado? Los mismos ahí, por la imagen que yo coloco, los mismos religiosos siempre estaban contra él, aportillando todas las cosas que él hacía, siempre estaban en contra. No, que tú eres blasfemo, que estás ocupando, no sé, pues estás haciendo milagro en el día que hay descanso, ¿cierto? En el 7º día. Entonces, siempre contra el Señor. La paciencia es algo que también tenemos que tener en nuestra identidad, porque tenemos que reflejar la identidad de Cristo, y la identidad de Cristo, que es lo que contiene amor, perdón, ¿cierto? Compasión, que es lo que estamos nombrando, y también contiene paciencia, aunque nos cueste. Amén. Paz y ciencia. Amén. Y esta paciencia nosotros la vemos también en el libro de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 16, hablando Pablo, pero refiriéndose al mismo Jesús. Mire lo que dice Pablo, le dice a Timoteo: pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su paciencia. Fíjese, Dios usó, por lo que dice Pablo, lo usó a él como principal ejemplo de su paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en él y recibir la vida eterna. Fíjese, si Dios tuvo paciencia con Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, que nosotros conocemos su historia, Saulo de Tarso, ¿cierto? Criado a los pies de Gamaliel, ¿cierto? Que persiguió a la iglesia, que desoló la iglesia, que perseguía para matar a los cristianos, que en ese tiempo eran perseguidos por los principales del Sanedrín y de los fariseos. Si Dios pudo tomarlo a él y tuvo paciencia, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener paciencia con muchos? Amén. A veces
hay algunos que nos sacan de nuestras casillas, de nuestra paciencia, pero ahí es cuando tenemos que pedir al Señor: Señor, dame paciencia, ayúdame a poder tener paciencia con mi hermano también. Amén. A veces los hermanos también son complicados, y hablo de los hermanos en la carne y también hablo de los hermanos espirituales, porque los hermanos espirituales también a veces son medio complicados. Se ríe nomás la hermana Clarita. Pero es menester que Dios ponga en nosotros todas estas cosas, ¿ya? Porque una de las cosas que más es probada es nuestra paciencia. Amén. Recuerde, la ira puede provocar cosas terribles, terribles. El enojo puede hacer cosas terribles. Y por eso que necesitamos la paciencia de parte de nuestro Señor. Otra cualidad del Señor, miren qué precioso ahí: la honestidad. Amén. Dios dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es la verdad, por lo tanto, Él era el ser más honesto que había. Amén. Y fíjese lo que dice la Escritura también. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 3, versículo 4: por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Él dice: Dios es veraz. Amén. Qué importante también es la honestidad, en mucho el ser verdadero. Hubo un relato por ahí que no lo agregué acá, pero me estoy recordando ahora un relato que pasó, creo que fue con Pedro, sobre unas personas que defraudaron digamos, su heredad, lo que ellos iban a colocar. Amén. Y fueron muertos porque quisieron engañar al Espíritu Santo. Y qué terrible es cuando hay deshonestidad, cuando hay mentira en nosotros, porque eso genera un círculo. Y la mentira va a otra mentira, y esa mentira se hace más grande, y a otra mentira, y de repente ya no nos damos cuenta, y estamos en un círculo vicioso de puras mentiras. Y eso nos afecta, hermano. Todas estas cosas, cuando nosotros no las practicamos, cuando no somos honestos, cuando no tenemos paciencia, cuando no perdonamos, cuando no somos humildes, cuando no practicamos amor, esto nos afecta como cristianos, porque son pesos en nuestras vidas. No nos dejan ser libres, no nos permiten alabar al Señor. Cuando llegamos, en este caso, a un lugar, cuando estamos en el Zoom, por ejemplo, estamos pensando en otras cosas y no podemos ser libres. Y no, tenemos que ser libres, porque Dios es libre, y Él nos dijo: conoceréis la verdad y ella os hará libres. Tenemos que ser libres, tenemos que alabar al Señor, tenemos que cantar. Cuando el hermano nos dice cantemos, no es porque el hermano lo diga, sino porque yo tengo gratitud en mi corazón de que Dios me hizo libre. Bendito sea el nombre de Jesús. Él me hizo libre. Ya para ir terminando, hermanos, otra y la última cualidad que es muy importante es la obediencia. Como dice, en la obediencia está la ganancia. Amén. Dios fue obediente. Y lo mismo lo dice el libro de Filipenses, que lo tomamos anteriormente, en el capítulo 2, versículo 8. Que dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Dios se hizo obediente, Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso que hemos puesto esa imagen ahí, porque Dios obedeció. Si Él no hubiera obedecido, usted y yo no tendríamos este privilegio maravilloso que tenemos hoy. No seríamos hijos de Dios. No podríamos alabar al Señor. No tendríamos esta salvación tan maravillosa. No tendríamos la posibilidad de que en algún momento Dios pueda venir y se escuche la trompeta final y nos vayamos y nos juntemos en el cielo con Él como esposa, como iglesia. Si Dios no hubiera obedecido, fíjense qué importante es la obediencia. Y eso es para nosotros, porque este devocional es para nosotros. Dios ya obedeció.
Dios ya preparó las cosas buenas, las buenas obras, ya las preparó, ya preparó el camino. Ahora nos resta a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer, digamos, reflejar lo que es la identidad de Cristo, la identidad del Señor. Cuando vemos una necesidad, la compasión. Cuando veo a mi hermano que está afligido, el amor. Cuando el tiempo de escuchar, la humildad. Porque muchas veces hablamos, pero no escuchamos. Y también ahí se tiene que notar la humildad. Bendito sea el nombre de Jesús. Perdonar también a nuestros enemigos. ¡Ay, qué difícil! Pero bueno, perdonar a nuestros enemigos. Es importante tener paciencia, ser verdaderos y lo más importante, obedecer. Estas son las características. Son las características que hacen la identidad. Y nosotros, bueno, estas características que componen su identidad. Y nuestra misión es reflejar, nuevamente lo digo, su identidad de gloria en gloria. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? Allí hay libertad. Si el Señor está en su casa, si el Señor está en usted, usted va a ser libre. Si usted practica, en este caso, refleja la identidad de Dios, va a haber libertad en usted. Amén, no lo digo yo, lo dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Amén. Y esto es el resultado de las pruebas, hermano, porque las pruebas lo que nos trae es que aparezca o se haga manifestar en nosotros la gloria del Señor. Amén. La angustia, las aflicciones, la persecución que hay en nuestra contra, porque para que se vea la gloria reflejada, en nosotros debemos pasar por ciertas situaciones que harán salir a relucir esos maravillosos reflejos o destellos de su poder. Amén. Que están en nosotros, hermana Ruth, en todos nosotros, hermana Paula, hermano Juanito, hermano Sebastián, están en nosotros, pero tienen que hacerse ver, tienen que manifestarse, tienen que aparecer, no los podemos guardar, no podemos dejarlo adentro de un bolsito, dejarlo apartado, tienen que hacerse ver. Ya tenemos que amar, tenemos que tener compasión, etc. Ahora, para terminar debemos hacer sus buenas obras, como decíamos en el texto que leímos primero. ¿Y cuáles son las buenas obras del Señor? ¿Cuáles serán? Amén. Él lo preparó, como dice. Estas son buenas obras para nosotros. Sus buenas obras son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Que dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que nosotros tenemos que practicar. Porque si lo practicamos, sabe que Dios se va a hacer manifestar. Cuando yo estoy en mi trabajo y viene uno de mis compañeros y me dice, oye, claro, porque allá en mi trabajo, escucha, siempre me piden que los ayude con las cosas tecnológicas, con el celular, con el computador ahí, y viene un compañero, el otro día yo le cuento así más o menos, vino un compañero y me dijo, claro, sabéis que estoy complicado porque no puedo sacar el pase de movilidad y tengo que viajar. Y me acordaba que el día anterior me estaba puro poniendo mal con el jefe. Me estaba puro poniendo mal. Y yo dije, pucha, imagínense, si yo no practico el amor, la paciencia, la bondad, la fe, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mándate de aquí porque no estoy ni ahí con ayudarte. Pero no, traté ahí a guardarme eso y ayudarlo. Amén. Lo mismo, es un ejemplo solamente. Practicar el amor, el gozo, la paz, paciencia, todas estas cosas. Amén. Porque eso, aparte
de que hacen reflejar la identidad de Cristo en nosotros, también nos dan paz, nos producen libertad, nos producen alegría. Porque cuando usted ayuda, cuando usted tiene gozo, cuando oramos, tenemos fe, ¿no genera algo en nosotros? ¿No crea algo en nosotros? En mí crea muchas cosas, porque cuando nosotros oramos y hago actuar la fe, después, pucha, ando para todos lados feliz, contento, sé que Dios va a hacer las cosas grandes, Él nos va a ayudar. Cuando nosotros ayudamos a una persona, también Dios pone en nosotros felicidad, alegría, contentamiento, gozo, libertad. Y cuando el hermano Claudio le dice, hermano Claudio, demos la gloria al Señor, hermano Claudio, ¡ah! Pero cuando estamos ahí amurrados, pucha, estamos ahí, miramos, vemos la hora, que se termine luego, me quiero ir a ver la comedia. Pero es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya para terminar, debemos cuidarnos también, hermanos, de reflejar los frutos o las obras que no deben ser. ¿Cuál es eso? Los mismos que están en el libro de Gálatas, capítulo 5, creo, 22. No debemos reflejar los frutos de la carne. No debemos, en este caso, hacer manifestar aquello. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros reflejamos estos frutos, ¿sabe lo que podemos hacer? El daño que podemos generar. Podemos negarle la salvación a una persona si no cuidamos lo que estamos reflejando. Si no lo cuidamos, podemos negarle la salvación a una persona. Porque, ¿qué es lo primero que cuando dice, hoy es un cristiano, es una persona que va a la iglesia? Pucha, pero te pasa todo el día enojado, pasa todo el día haciendo, mintiendo, pasa todo el día engañando. Nosotros mismos alejamos en este caso a aquellos que realmente quieren acercarse. Por eso que tenemos que tener cuidado, ¿ya? Y tenemos que reflejar realmente lo que es Dios en nosotros. Amén. Nuevamente, aunque puede ser que lo diga muchas veces, pero ese es el punto. El tema de este mes es la identidad. Y la identidad tiene que ser reflejada y tenemos que tener a alguien. Tenemos que tener un modelo. ¿Y cuál es ese modelo? No voy a ser yo. Tiene que ser alguien que sea perfecto. Como mirando al blanco perfecto, dice la Escritura. A Él tenemos que mirar. En Él tenemos que concentrarnos. Tenemos que hacer lo que la palabra nos enseña. Amén. Así que, bueno, quiero darle las gracias a todos en esta hora. Eso ha sido la enseñanza que Dios ha puesto en mi vida. Tenemos que seamos un reflejo de Jesús. Amén. Así que vamos a continuar. Mi hermano Juanito, no sé si Sebastián sigue, continúa. Dios los bendiga a cada uno.